Nadine Heredia deberá retornar al país cada 30 días para firmar el control biométrico que se le exige como parte de las reglas de conducta a observar en el marco de las investigaciones que se le siguen por el presunto delito de lavado de activos. El Poder Judicial rechazó la solicitud de la ex primera dama de cumplir con ese requisito desde el consulado peruano en Ginebra, Suiza, donde se desempeñará como funcionaria de la Oficina de Enlace de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, FAO. El expresidente Humala y otras 7 personas, entre las que se cuenta al ex premier Pedro Cateriano, pasaron a la condición de investigados en el caso de la compra del satélite al gobierno francés. La decisión la adoptó esta mañana la comisión investigadora que preside Luciana León, quien señaló que Humala tendría que presentarse ante ese grupo de trabajo en un plazo de 15 días. Y el Contralor de la República, Edgar Alarcón, informó que Odebrecht generó un presunto perjuicio económico al país de 283 millones de dólares en el desarrollo de 5 obras de infraestructura, entre ellas el gasoducto del sur, la vía Costa Verde, el tramo 1 de la línea 1 del metro y el proyecto especial Río Cachi. Alarcón explicó que entre 1998 y el 2015 la empresa brasileña ejecutó 23 proyectos de infraestructura con una inversión de 16.940 millones de dólares y especificó que la Contraloría efectuó labores de control en 16 de esos proyectos que supusieron una inversión de 11.271 millones de dólares. El congresista Jorge Castro afirmó que en el Frente Amplio hay visiones en choque y pugna sobre el país. Una descentralista que expresa el sector nucleado en torno a Marco Arana y otra propia de quienes creen que Lima debe estar por encima de todo. Castro aseveró que no se rectificará por haber dicho que su compañera de bancada Marisa Glave está preocupada por Susana Villarán en el contexto del caso Odebrecht. Y si quiere estar informado las 24 horas del día, usted ya sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más a En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Uno de ellos ha sido protagonista de nuestros titulares. Le damos las buenas noches al congresista Jorge Castro del Frente Amplio. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Muy buenas noches. Y al congresista Guido Lombardi. Buenas noches, Verónica. Mario, ¿cómo están? De Peruanos por el Cambio. Así es, ¿qué tal? Bien, antes de entrar a los temas que tenemos en agenda, hay un comentario que tenemos que hacer sobre una noticia de casi último minuto. Sí, de hecho, un comunicado de la Municipalidad de Lima, y hace solamente unos momentos el propio alcalde de Lima leyó el comunicado, no hubo preguntas por parte de los periodistas, y lo que ha dicho es que se ha suspendido el cobro del peaje en Puente Piedra por 30 días. Obviamente nos referimos al polémico peaje que se ha instalado en diciembre, no al que ya existía hace ya algún tiempo. Y solo en un sentido, ¿no? En el sentido de zona norte. Ese es el que no existía. Sí. ¿No es cierto? El otro sí, pero es ese el que fue incendiado porque se generaron las protestas. De hecho, mañana iba a haber una nueva manifestación. Y entendemos que no habrá, ¿no es cierto? Quizás, no sé, ojalá que sí, pero ojalá quizás la gente no se sienta satisfecha con el anuncio de que es muy poquito, solo por 30 días. Y en algún momento de no llega a hacer conferencia de prensa porque, como tú dices, no respondió preguntas, o sea, la prensa no intervino. Sí. ¿Mencionó la palabra negociación? Sí, lo que ya marca un hito, como bien precisó nuestro compañero Amy Chenchay también. Marca por lo menos un punto de diferencia de los otros días que el alcalde estaba... se resistían, reiteraba que el contrato era suscrito por 2 partes y si hay alguna modificación, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Pero bueno, parece que están ya conversando. En esta presentación, me rectifico una vez más, estuvo acompañado de los alcaldes de Lima Norte, ¿no es cierto? Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra y Comas, me parece. Sí. Bueno, y lo que dice básicamente el comunicado es que la Municipalidad de Lima informa a la ciudadanía que se ha suspendido el cobro del nuevo peaje Chillón en el sentido de sur a norte por 30 días. La municipalidad y la concesionaria continuarán evaluando las alternativas necesarias para el caso en el marco de la ley.
quieren quizás comentar algo al respecto nuestros invitados. Bueno, a mí me parece que, aunque tardía y después de haber dicho que no tengo nada que ver, es una medida oportuna y necesaria, ¿no? Todos estábamos un poco preocupados con lo que podía ocurrir mañana en Puente Piedra. Esto no resuelve el tema de fondo, pero ciertamente da un espacio a la negociación, que es la palabra que tú reclamabas, Mario, y que me parece indispensable en una circunstancia como esta. Bueno, yo tengo que precisar que el día de hoy, hemos tomado una decisión en la comisión que investiga Lavallato, justamente de conversar con el alcalde para que ya definitivamente esto se quede sin efecto, porque no vamos a estar postergando de manera permanente de 30 días en 30 días, cuando es para todo el mundo, se está atentando contra la libertad de libre tránsito, etcétera, etcétera. Y creo que hay infinidad de justificaciones sobre eso. El Congreso ya ha tomado, mejor dicho, la Comisión ha tomado una decisión al respecto, y justamente hay un informe respecto a las rutas de Lima, y es que el día de ayer también nos visitaron en el Congreso un grupo de autoridades, dentro de ellos, muchos dirigentes sociales, y manifestaron esta situación del paro, o mejor dicho, la gran movilización del día de mañana. Entonces, en función de eso, también se le comunicó, y ha sido de dominio público también del alcalde. En buena cuenta, nos parece interesante que haya tomado esta primera decisión, pero definitivamente aquí hay un amparo jurídico incluso respecto a la situación que está atravesando Odebrecht, y consecuentemente aquí, por ejemplo, podemos leerle claramente la disolución y liquidación de la sociedad, asociación, es decir, las medidas aplicables a las personas jurídicas que han ocasionado este tipo de problemas. O sea, los actos de corrupción, inmediatamente uno tiene que, inclusive se ha tomado la decisión de que se disuelva, se liquide y que se embarguen los bienes que tiene, porque caso contrario no vamos a recuperar nada. O sea, ¿qué es lo que se ha decidido en la Comisión Lavallato respecto, casi hoy día su primera sesión, ¿no es cierto?, respecto al tema del peaje? O sea, ¿ustedes van a convocar al alcalde, le van a enviar un documento? ¿Qué es lo que van a hacer? Se le va a enviar un documento para que se solucione este problema de manera definitiva. Y la mejor forma es, lógicamente, dejar sin efecto hacia adelante. Pero el documento no dice eso. Lo de dejar sin efecto, solamente le piden que solucione lo antes. Claro, pero que dejando sin efecto esta situación. Y para ello hay argumentos legales, lógicamente, de manera concreta. ¿Por qué? Porque ya para nadie es un secreto que ha habido actos de corrupción de parte de la empresa, y consecuentemente se le debe aplicar el artículo 104 y el 105 del Código del Código Penal, ¿no? En este sentido, ¿no? Y lógicamente, frente a esto, la situación es muy clara: disolución y liquidación de la sociedad, fundación, etcétera, etcétera, y embargo. Y dice: si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el juez deberá dictar todas o alguna de las siguientes medidas. Y justamente la segunda medida, y al final dice: el cambio de la razón social, la personería jurídica o la reorganización societaria no impedirá la aplicación de estas medidas. O sea, el hecho es evidente: hay actos de corrupción, se ha conseguido una serie de ventajas, y creo que es de dominio público, ya sería muy abundante hablar sobre el tema, pero para eso es necesario tomar una decisión, y eso es lo que ha venido a exigir justamente la población del Cono Norte, ¿no? Ahora, si me permiten, nuestro compañero Jimmy Chinchay ha colgado un documento, es una solicitud vía moción de suspender el aumento de las tarifas del peaje de Puente Piedra, y esto a través de la bancada de Fuerza Popular, y dice: acuerda la bancada exhortar a las autoridades, voy a agrandar un ratito la pantalla. El Congreso de la República acuerda exhortar a las autoridades competentes a suspender el aumento de las tarifas de los peajes a fin de no perjudicar más a la población. Segundo, exhortar al Poder Ejecutivo y a las demás autoridades competentes a que, según sus competencias, cumplan con tutelar los intereses de los usuarios a través de sus funciones de regulación, supervisión y fiscalización, a fin de lograr: A, una solución definitiva al problema de las tarifas excesivas e irrazonables de los peajes, y B, que los posibles aumentos de las tarifas de los peajes obedezcan a sustentos técnicos y no a contratos abusivos, que, de ser el caso, los mismos deben ser renegociados. Y bueno, tenemos ahí la firma de los representantes, que también es miembro además de la Comisión Lavallato, ¿no es cierto, señora Beteta? El señor Albrecht y el congresista Galarreta. Palomino también. Así es. Bien, ahora sí vamos a lo que nos concierne como noticias, y la primera de ellas tiene que ver con Nadine Heredia. Hoy el Poder Judicial finalmente
rechazó la solicitud que había hecho su defensa para que ella pudiese cumplir con el requisito del control biométrico desde Ginebra, Suiza, desde el consulado peruano en Suiza, porque como ustedes saben, ella ha sido nombrada para un puesto de funcionaria en la oficina de enlace de la organización de la FAO allá. Entonces el Poder Judicial ha rechazado ese pedido y en consecuencia lo que ocurre o lo que tendrá que ocurrir es que ella, si viaja, tendrá que volver cada 30 días acá para cumplir con ese requisito en territorio peruano y no allá. Esta medida ha suscitado diversos comentarios en congresistas y políticos de casi todos los sectores. Vamos a escuchar algunos de ellos. A mí me parece que es un fallo absurdo, ridículo. Creo que es un fallo en el que se está buscando el Poder Judicial lavarse las manos, porque o ha debido establecer un arraigo para que pudiera justamente firmar un cuaderno cada 30 días, o ha debido levantarle toda la restricción para que se pueda ir. Pero a media caña, en el sentido de decir que se puede ir, pero que tenga que venir cada 30 días, me parece que es un absurdo. Y creo que eso revela que las presiones de los grandes estudios de abogados siempre surten efecto en el Poder Judicial. Un Poder Judicial pues melindroso, temeroso, de jueces pusilánimes. Como decía Javier Vallerriestra, un Poder Judicial dictatorial. Si hemos visto casos de jueces. No hay una línea de conducta ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial, digamos, acorde a la realidad. No sabemos por qué lado van, es un acertijo. Yo creo que acá el juez está poniendo en grave riesgo las investigaciones y el proceso que se le sigue a la señora Nadine. Está yéndose a un país en el cual no tenemos tratado de extradición. Por lo tanto, ¿quién nos dice que de acuerdo a las circunstancias y cómo va el proceso judicial, la señora Nadine en su momento dado ve que no le es favorable y decide no regresar al país? ¿Quién es responsable? El juez se va a hacer responsable y ojo, que lo estamos alertando desde ahora. Todos aquellos que tienen indicios de haber delinquido, de haber subactuado, de haber participado en oscuros negocios, fundamentalmente con la Odebrecht, debían estar en el país para que se presenten el rato que se quiera juzgado. Yo lo considero que esto es una credencial de facilidad que se le ha otorgado para poder salir del país y estoy seguro, no quiero ser pitonizo, de repente ya no regresa. ¿Quiere que no regrese a enfrentar la justicia? Ella ha señalado que sí, por eso regresó en un primera instancia. Tantas veces nos ha mentido, una mentira más que le hace, una raya más al tire debo manifestar. La señora de repente no vuelve, por eso digo no quiero ser pitonizo. ¿Qué dicen nuestros invitados? ¿Comparten esos temores? La señora de repente no vuelve es una generalización un poco excesiva, ¿no? Yo no comparto esos temores y si se produjeran en realidad, los responsables no será un juez, como dice el congresista Becerril, sino un tribunal. Es un tribunal, son 3 personas, 3 jueces, 3 vocales del tribunal los que han tomado esta decisión por unanimidad. Y eso de decir, la metemos a la cárcel o la dejamos que se vaya sin necesidad de venir, también es un poco una, en fin, generalización de nuestro amigo Mulder, ¿no? Orden de arraigo, dijo, ¿no? Orden de arraigo, pero sí. Entonces, claro, no te puedes mover del país. Claro. Te levanto todo para que te puedas decir, no, te puedes ir, puedes trabajar, ven cada 30 días. Sí. Se va a hacer un poquito caro, ¿no? Carísimo. Eso dependerá de la FAO, que es la que lo ha contratado. ¿Qué tanto valora el... Claro, qué tan buena gente son, la contribución, ¿no? ¿Cuánto costará un pasaje hasta...? No sé, pues si es en primera, si es en la época del pasaje. Sí, que sea en o sea, que hablamos más de $3.000. $3.000 fácil. Aprox, ¿no es cierto? Ay, no, para saber, para sacar las cuentas. Congresista Castro. Pero en todo caso, perdóname, Verónica, adelante. Que es un buen amigo y paisano, además, eso no es algo que van a tener en consideración los jueces para determinar la medida. Es un comentario aquí entre colegas. Para hacernos idea más o menos cuánto le sale el chiste. ¿Cuánto marca? Sí. A ver, congresista Castro. Bueno, de todas maneras, en primer lugar hay que dejar que el Poder Judicial haga su trabajo, ¿no es cierto? Ahora, más allá de nuestras apreciaciones políticas, etcétera, creo que también hay cierto derecho al trabajo, ¿no? Y por ahí, por ese lado, creo que tiene por lo menos alguna posibilidad laboral y tampoco le podemos negar ese derecho, ¿no? Y en todo caso, creo que lo que sí él podría
mejorarse de repente esta situación, pero es también una vez al mes que puede tener la oportunidad de regresar, y no creo yo, la verdad que no creo que huya, salvo que se le demuestre algo ya grande y que tenga ya las cosas bien metidas las manos adentro, ¿no? O sea, que usted confía que ella va a regresar cada 30 días. Yo sí creo y en todo caso no ha violado reglas de conducta, que es uno de los requerimientos que pide el juez. Tal vez no tenía también, claro, de repente los jueces tienen los mismos temores, pero legalmente el marco jurídico no les permite hacer otra cosa más que ya vuelves, por favor, ya, cada 30 días. Nada más, ¿no es cierto? ¿Qué más van a hacer? A ver, vamos con la congresista Vilcatoma. Y con el congresista fiscal Andrés García Belaunde también, sobre el partido. Sobre este mismo tema. Claro. Bueno, esta es una situación indignante para todos los peruanos, pues tenemos a una investigada por lavado de activos que ahora goza de inmunidad y que va a poder ir y venir del extranjero cada 30 días y poder realizar su control biométrico acá. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es felicitar a la defensa técnica de la señora Nadine Heredia por esta brillante estrategia, porque ahora tiene todas las condiciones perfectas para poder salir del país y volver con todas las garantías, porque incluso cuenta con inmunidad. Pero no podemos dejar de cuestionar o pedir que la Oficina de Control Interno del Ministerio Público investigue al fiscal Juárez Atoche, pues esta es únicamente su responsabilidad, el de no haber pedido. Yo creo que es una manera de resguardarse la justicia y tener todas las garantías de que el proceso no se va a detener por ausencia de los procesados y que por lo tanto me parece que es una decisión razonable. Claro, a la señora Nadine le va a costar mucho trabajo viajar todos los meses, pero en fin, yo creo que hay que respetar la justicia y hay que ver y darle facilidades para que pueda llegar a un proceso con todas las garantías y además a una sentencia que sea justa, ¿no? Verdaderamente justa. Bien, como vemos hay opiniones de todo tipo, para todos los gustos. Y bueno, no hay mucho tanto más investigados que la señora Nadine están el expresidente Toledo y el expresidente García, y están en el extranjero y nadie se raja las vestiduras, ¿no? Yo no creo que esto no perturbe la investigación. Más bien cuando veamos el siguiente tema, que son las declaraciones del Contralor en torno a Lavallato, es decir, ha investigado del año 98 al año 2015 y ha descubierto una cifra mágica de 200. ¿Y por qué no nos contó antes que habían esas irregularidades en los contratos de Odebrecht? 15 años investigando para contarnos ahora que ya todo el mundo está investigando. No, pues, francamente. Vamos a llegar ahí, en un ratito. Pero vamos a una pausa. Así es, ¿sí? Y regresamos con otro tema de investigaciones y de contratos que tiene que ver con el satélite comprado a Francia y la investigación que desarrolla una comisión sobre la materia en el Congreso. Bueno, no le está yendo muy bien a los Humala Heredia en este inicio del 2016. El expresidente Ollanta Humala y otras 7 personas, entre las que se encuentra el ex premier Pedro Catriano, pasaron a la condición de investigados. Eso en el caso de la compra del satélite al gobierno francés. Además, esto en la comisión que está investigando la congresista Luciana León, la comisión de defensa que tiene estas facultades especiales. La parlamentaria señaló que Humala tendría que presentarse ante la comisión en un plazo de 15 días. Vamos a escucharle y luego aquí comentamos con nuestros invitados. Básicamente los criterios han sido el hecho de que puede caer en una contradicción o no ha complementado la información, algún vacío o de repente lo manifestado por la Contraloría que contradice a lo dicho por uno de los invitados. También, por ejemplo, información que ha sido brindada de manera reservada por parte del Ministerio de Defensa y que no concilia con lo manifestado. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos hacen ir a una etapa siguiente que es de investigados, que ya va a ser muy corta porque son temas o dudas muy precisas y de ahí veremos si es que únicamente quedan en testigos o pasa algún tipo de responsabilidad política o penal. Eso se debe... Más largo que eso. Muy bien. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? A ver.
Bueno, creo que es algo que se veía venir, o sea. No, parece natural, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que permite que pasen de la condición de testigos a investigados? Que se les va a poder levantar el secreto tributario, el secreto bancario, lo cual creo que corre en beneficio de los propios investigados y es que no tienen nada que ocultar. Ahora, lo del satélite francés es un chicharrón como el que no se comió Arnachea, ¿no? Grandazo. Y rico. Entonces yo creo que vale la pena apoyar. Intacto. Sí. Vale la pena apoyar el trabajo de la comisión que preside Luciano León, y tendrán que ser los investigados, en este caso el expresidente Humala y el señor Cateriano, el ministro de Defensa, los que aclaren la situación, en el sentido de que no tienen ingresos irregulares, no han hecho movimientos bancarios de los que se pueda sospechar, pero yo creo que ahí no se acaba la investigación. La tentación es siempre ir a quienes tienen una relevancia política o mediática. Sí. El problema es que si está mal comprado, y ahí hay responsabilidades muy serias, ¿no? Congresista. Bueno, lo que yo sí tendría que decir que nosotros a veces compramos un Mercedes-Benz para hacer taxi. Es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Aparte de la duda que hay sobre el costo, que es muy alto, aparte de eso nosotros hemos adquirido un satélite submétrico, o sea que tenemos la posibilidad hasta de tomar, desde esa distancia podemos tomar lo que estamos hoy observando, aquí hasta el último cuadrado. 60 centímetros. Por bajo del metro inclusive, o sea, submétrico, o sea, ¿qué significa? Cualquier cosa podemos tomarla al detalle. Es como que vamos a entablar una guerra contra Irak, así como hacen los americanos cuando usted ve y comienza... Y perdone mejor la interrupción, con ese argumento es que se pone el manto de secreto militar, seguridad. Seguridad militar, no solo del Perú, sino de Francia. Entonces aquí quienes investiguen, quienes quieran mirar qué pasó, están afectando la seguridad militar o la seguridad interna también de Francia. Así que cuídense un poco, dice. En fin, esos son los que no quieren que se investigue. Yo creo que hay que llegar al fondo de este asunto. Yo quiero ir por ese lado en el sentido de que el Perú gasta demasiado en muchas cosas que va a ocupar mucho. Es como que también compras una computadora de última generación para que nuestros hijos comiencen a practicar a sumar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿te refieres a la del Congreso? A la del Congreso. Entonces, la verdad que hay muchas cosas que nosotros hacemos de manera exagerada, sin medir para qué realmente vamos a usar las cosas, ¿no? Entonces, ahora, esto inmediatamente, en menos de 10 años, menos tiempo todavía queda obsoleto. Es decir, estamos gastando demasiado para cosas, para tareas menores que hacemos en el Perú, y definitivamente no hay una compensación entre lo técnico y el uso que se le va a dar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya nos da para todo tipo de sospechas adicionalmente de esto. Pero fundamentalmente no trabajamos desde el punto de vista óptimo, optimizando nuestros recursos que tanto los necesitamos, aparte de la sobrevaluación y todo lo que en general hemos venido sospechando todos, que yo también caigo en esa misma sospecha. Por lo tanto, tenemos que investigar, etcétera, determinar las responsabilidades, por supuesto, y también si Ollanta-Humala y el presidente también y el presidente del Consejo de Ministros tienen que ser investigados, es necesario que ellos concurran también ante la Comisión de Defensa, por supuesto. Pero también vuelvo a insistir sobre ese tema de utilizar bien los recursos, optimizar nuestros recursos, porque nosotros no somos un país altamente desarrollado donde necesitamos una serie de situaciones como la que se presenta en este caso. A menos que nos digan, miren lo que estamos consiguiendo. Así es. Que bueno, no te lo pueden decir porque es secreto militar. Entonces, es muy complejo el asunto. El satélite puede servir para muchas cosas. En el Perú no hay catastro, por ejemplo. ¿Sirve el satélite para que a través de las vistas que se tomen podemos elaborar un catastro? No lo sé. Es un ejemplo cualquiera. Pero yo creo, y esto es una cordialísima recomendación a Luciana León, que no basta con el conocimiento y la sapiencia de los congresistas, y esto no es irónico, de verdad, ni de los asesores que puedan contratar. Es un tema muy técnico, es un tema muy militar, es un tema donde tienen que asesorarse con técnicos de primerísimo nivel para no desbarrar, ¿no? Sí, y hicimos en el noticiero de la mañana un enlace en vivo desde el centro de monitoreo del famoso satélite. Y estábamos todos entusiasmados a ver, pues no, porque 60 centímetros del suelo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, ¿y qué nos pueden enseñar? No, que estamos haciendo pruebas. O sea,
para que alguien se presente en un noticiero, había una coordinación, un ofrecimiento con la producción, diciendo, miren lo que tenemos. Y no tenían nada que enseñar. Entonces le dije, este es el que está siendo investigado, ¿no? La Comisión de Defensa. No, solo preguntábamos. Y nos enseñaron imágenes de archivo sobre las líneas de Nazca. Entonces, oye, sí, y le preguntamos. Ya la vimos hace un rato. Sí, claro. La pueden sacar de un libro también, ¿no? Sí. O sea, eso la verdad es que no ayudó en nada, porque luego se presentó el presidente de la República, el expresidente, el señor Cateriano, y no dieron información concreta sobre quién se encargó de hacer la compra. Pepito Pérez de los Palotes, jefe de la comisión tal, hizo tal. ¿No es cierto? Eso es tan sencillo. Y creo que lo hemos comentado antes en este programa, pero la defensa que hizo el expresidente Humala en la Comisión de Defensa de la compra del satélite demostraba por lo menos poco conocimiento. Extraño viniendo de un militar que como presidente decide comprar un artefacto de uso básica, por no decir exclusivamente militar. Sí, se supone ¿Por qué te sonríes? Porque se supone, porque militar es su tema, se supone, ¿no? Se supone. No exijas demasiado, Verónica. Al señor Ollanta. Estamos exigiendo demasiado muchas veces en general a nuestros presidentes, muchas veces le exigimos demasiado. Cuando habla de submétrico, en este caso, por ejemplo, queremos apuntar sobre, digamos, al Callao, en un punto específico, ¿cierto? Con eso sí puedes medirlo. Porque los catastros, es cierto, se utiliza también para los sistemas catastrales, pero no necesita llegar a ese nivel submétrico. No. Bien, vamos a una pausa y regresamos luego, ahora sí, con el tema que había anticipado Guido sobre lo que ha anunciado el Contralor. Los descubrimientos de la Contraloría. Con el satélite. Con el satélite. Ya regresaba a mi infancia, con todo respeto, congresista. Parecía que estaba haciendo el anuncio de Panorama. Vamos a regresar con eso y también que el congresista Castro, que ha estado en la Comisión de Lavallato, nos cuente un poquito más sobre esta primera sesión, desde luego. El Contralor de la República, Edgar Alarcón, ha informado que Odebrecht generó un presunto perjuicio económico al país por 283 millones de dólares en el desarrollo de 5 obras de infraestructura, entre el gasoducto del sur, la vía Costa Verde, el tramo 1 de la línea 1 del metro y el proyecto especial Río Cachi. Explicó que entre el 1998 y el 2015 la empresa brasileña ejecutó 23 proyectos de infraestructura con una inversión de 16.940 millones de dólares, pero especificó que de esos solo 16 de esos proyectos, solo 16 fueron, digamos, estuvieron bajo el control de la Contraloría y que esos 16 proyectos suponían una inversión de 11.271 millones de dólares. Vamos a escucharlo y luego vamos a comentar esto. ¿Cómo es que ha hecho sus sus sumas y restas? Así a ver. Justo que estábamos aquí apuntando el más y el menos. Pero porque ya que has hecho alusión a la edad. Eso fue en el bloque es lo pasado. que las abuelas llamaban curarse en salud. Okay. Mira, hay el Congreso investigando. El fiscal Pablo Sánchez ha firmado un acuerdo con Odebrecht y otro con la Fiscalía de Brasil. El Congreso tiene una comisión investigadora y viene el Contralor a contarnos que él está investigando desde hace 18 años y que tiene resultados y pruebas y montos. Por favor, señor Alarcón, un poquito más de respeto. ¿Qué le pasa? Ese es el problema mayor y ahí tendría que concentrarse una comisión como la Comisión Lavallato en el Congreso, y es en la debilidad institucional. Esto nos pasa porque los jueces no han funcionado, los fiscales. Entonces es verdaderamente indignante. Y que el Contralor pretenda ahora hacernos creer que ya tiene todo resuelto con montos, ¿no? Porque son montos absolutamente específicos, ¿no? IRSA Norte, 10 millones, IRSA Centro Sur, de 100 a 100, no, esos son los sobrecostos. El perjuicio causado al país es 283 millones por irregularidades en obras públicas entre el 98 y el 2015. 17 años. Ya investigados y ya aclarados por la Contraloría. ¿Para qué perdemos tiempo en otro tipo de... la comisión entonces, congresista Castro, ya claro, trabajo. La Procuraduría, una copia de investigación al Contralor y ya está. No, el tema es ahí de que bueno, la Contraloría hace una auditoría contable, es decir, cuadra números nada más. Y es una de las debilidades que tiene también el propio, como dice de alguna manera, la debilidad institucional en el Perú.
¿Y por qué? Porque no funciona el Poder Judicial, no funciona la propia, digamos, el propio ministerio que lleva adelante la obra, etcétera, etcétera. Y de ahí ya se ha determinado que por lo menos se pierde el 10% en este tipo de trabajos, cuando menos. Porque primero viene la sobrevaluación de la obra. Más claro, si esta mesa cuesta 1.000 soles, le ponen 2.000. Y de ahí, a partir de eso, todavía viene todas las comisiones, porque es necesario un requisito indispensable que sobrevalúes para que haya comisión. ¿Cómo vas a, o coimisión, como se dice, ¿no? ¿Cómo vas a pagar una coima si no has sobrevaluado? Es increíble, ¿no es cierto? O sea, el primer requisito para que haya coima es sobrevaluar. Es decir, volvemos a repetir, 1.000 soles, le pones 2.000 y sobre eso comienzan a trabajar todo el mundo. Pagas impuestos, pagas un montón de cosas porque tienes que asumir una serie de sobrecostos. Ahora, aquí el problema está que siempre las auditorías que hacen la Contraloría se refieren en términos contables simplemente. Cuadra los números, esto vale 2.000, parte de 2.000 y compro 100 y multiplica por 100. Pero no es su costo real, que esto vale 1.000, volvemos al ejemplo. Sin embargo, ese es el tema. Necesitamos hacer auditorías también, no solamente desde el punto de vista económico, también del punto financiero, como es lo que está sucediendo con el peaje. Ustedes han escuchado que ni siquiera la empresa ha puesto un sol ahí y está captando dineros del peaje entonces nosotros estamos financiando entonces no se hace el análisis financiero tampoco. ¿Quién está financiando esto? No llega dinero nuevos capitales. Esa es una mentira que llegan nuevos capitales. O sea, también necesitamos hacer una investigación de ese orden y también desde el punto de vista de ingeniería. Vamos a darle derecho a réplica al Contralor. Ahora sí tenemos. Ahora sí lo vamos a escuchar. Escuchémoslo, Contralor. Podemos decir que durante el periodo del 98, ¿por qué digo 98? Porque está el proyecto Río Cachi, al 2015 se efectuaron 23 proyectos con participación de Odebrecht por 16.940 millones. Al respecto, la Contraloría efectuó labores de control en 16 proyectos, comprometiendo un monto ascendente a 11.271 millones. Y de las labores de control realizadas se determinó presunto perjuicio económico por 283 millones de dólares. Asimismo, se identificó responsabilidades penales, civiles y administrativas en funcionarios de las entidades involucradas. La Fiscalía ad hoc para la investigación de los casos Odebrecht. Una sola Fiscalía especializada que acumule todos los casos que están a nivel del Ministerio Público. Vamos a observar que tenemos casos en Huaraz, tenemos casos en diferentes regiones, en el Callao. Entonces necesitamos que una Fiscalía especializada se cree o se adecue para que se encargue del caso Odebrecht. Y también, en línea a lo que ha pronunciado el nuevo presidente del Poder Judicial, el juzgado especializado en delitos de corrupción para ver los casos Odebrecht. Y se reservan esa relación de casos que tenemos esperando. Entonces, ¿por qué se archivó el caso? Ahora sí. A ver, ¿qué te estaba hablando el congresista? No, lo que estábamos hablando es que contablemente los números cuadran. Y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, es fácil cuadrar los números, pero otra cosa es si es que esa cantidad de dinero responde a una realidad objetiva en términos de lo que significan las obras. En este caso, nosotros también hemos propuesto en la comisión de Lavallato, por ejemplo, la participación del Colegio Departamental de Ingenieros de Lima, que para que emitan una opinión, porque nosotros hemos conversado ya en 2 oportunidades frente a estos temas, que los túneles, los trabajos están absolutamente sobrevalorados e inclusive para hacer este tipo de coimas, de corrupción generalizada, justamente se evita a profesionales de alta calificación que hay en el Perú. Y hay un drama que no solamente realmente se los despoja de un legítimo derecho al trabajo que tienen los profesionales peruanos, sino que a nosotros los brasileños no nos pueden enseñar a hacer túneles. Los peruanos hacemos túneles de miles de años. Sin embargo, han sido desplazados por esto. ¿Pero por qué? Y después esta Odebrecht comienza a subcontratar a peruanos, a empresas peruanas, y de estos todavía los peruanos mismos comienzan a subcontratar a otros ingenieros con características menores y definitivamente esto termina pues en una espiral no solamente de corrupción, sino de desplazamiento en términos económicos, en términos sociales, y que trae una serie de colas después desde el punto de vista político. Pero ¿qué han visto hoy? ¿Se han organizado? ¿Han dicho, a ver, este es nuestro plan de trabajo, durante las primeras, 5 sesiones vamos a hacer esto, vamos a llamar a tal persona? ¿Qué es lo que primero que han decidido? El día de hoy, por ejemplo, se ha solicitado la presencia del
fiscal que no ha podido asistir, está pidiendo otra fecha, y donde se ha observado justamente que el fiscal, por ejemplo, ha anunciado de que está pidiendo 30 millones. O sea, el objetivo nuestro no es pedir 30 millones, sino determinar las responsabilidades de la clase política, de cada uno de nosotros, llámese congresistas, autoridades, alcaldes o presidentes de la República, porque el fondo... Pero precisamente porque hay esa fragilidad institucional en la que hemos comenzado, la comisión debería dejar que la Fiscalía haga su trabajo y hacer ustedes el suyo, no meterse encima del trabajo del fiscal. Exactamente, nosotros no estamos metiéndonos en el trabajo del fiscal, sino que... Pero sí se está metiendo porque, claro, 30 millones, ¿por qué 30 y no 90? Pero porque, perdón, disculpa, ya, correcto, lo que queremos saber nosotros es cuáles son los términos en los que se han negociado esos 30 millones. Y estamos obligados, ¿por qué? Porque tampoco el fiscal no es el responsable como para determinar, señores, son 30 millones y yo cierro y punto final. No, pero se han dicho que es como un adelanto, claro, lo han especificado muy claramente. Pero para eso, pero por eso es que nosotros estamos, a partir de la comisión, estamos proponiendo también que se haga ya el embargo correspondiente, porque si hoy día le pides 30 millones y eso le permite de una u otra forma que continúe operando, Odebrecht, como lo está haciendo en este momento, está vendiendo gran parte de su patrimonio. Lo que estamos hoy en juego es cuánto vamos a recuperar hacia adelante. O sea, hoy se han dedicado, digamos, entonces a hacer pedidos. O sea, a ver qué es lo que necesitamos para dejar todo como en pausa, porque nos ha hablado primero de que va a pedirle, le han hecho una solicitud al alcalde de Lima y ahora a la Fiscalía. Lógicamente a la Fiscalía no, la Fiscalía va a continuar con su trabajo, pero sí que la Fiscalía actúe para que de manera inmediata se embarguen los bienes, se hagan unos embargos preventivos, ya desde el punto de vista, trabajar desde el punto de vista legal, de tal forma de que garantice con el patrimonio que queda, porque ya Odebrecht se ha vendido muchísimo. Si esto dura 3 o 6 meses, están traspasando sus bienes, el patrimonio que tiene, lo están vendiendo afuera, inclusive, y otros que también están creando nuevas empresas. Entonces, esa figura es lo que nosotros no podemos permitir. Ahora bien, también el otro aspecto que se vio el día de hoy fue, por ejemplo, la asistencia de la doctora Revilla, que es presidenta del organismo supervisorio de contrataciones del Estado, y nos hemos dado unas sorpresas grandes, por ejemplo, que ellos no mantienen ni comunicación con ninguno de los entes también reguladores de estos sistemas, y esto estaría demostrando que se ha hecho toda una arquitectura, hay todo un trabajo muy organizado para burlar todas las estrategias, o mejor dicho, burlar todas las instituciones públicas de tal manera, pero esto obedece también de una legislación inadecuada que hemos tenido en el país y que ha permitido, porque en este momento, según la información de la señora Revilla, ella no puede intervenir en ninguno de estos casos, solamente en determinados casos que significan aproximadamente un aproximado como uno de 4.000 millones de soles, que estamos hablando de 1.200, 1.500 millones de dólares. ¿Cuál fue el problema con la congresista Beteta, precisamente con esta jefa de la OCE? ¿Hubo ahí un altercado? ¿Qué hubo un altercado derivado de que la señora Beteta le preguntó si es que ella... le hizo una pregunta que es natural, ¿no? Si ella se había beneficiado con una coimisión, etcétera, etcétera. ¿Y se molestó? Se molestó por eso. Pero es improbable pues, que le pregunten eso a una persona que está en la comisión y diga, bueno, sí me he beneficiado con... No, es lógico que... Pero es que eso era el punto de partida. Más una gana Ese es un punto de partida frente... Y además, un empleado público, digamos, de repente, la pregunta no es muy apropiada, pero definitivamente, generalmente le preguntan, ¿usted ha tenido alguna vinculación con los actos de corrupción, etcétera, etcétera? Es casi de rigor preguntar eso, ¿no? En todo caso, lo que debería quedar claro es que Odebrecht no se puede salir con la suya, ¿no? Porque las declaraciones del gerente han sido, el gerente en el Perú de la empresa han sido un poco cínicas, por decirlo. Vamos a averiguar, voy a informarme de qué cosa es lo que ha pasado. O sea, no la tiene tan clara como el Contralor, digamos. Pero no puede, está muy bien que haya una negociación, porque lo que está en juego es, o sea, queremos castigar a Odebrecht con el riesgo de que se paralicen todos los proyectos a los que Odebrecht está vinculada como mayoritaria o como asociada. Yo creo que hay que mirar eso con atención. Lo que hay que tener como norte es que Odebrecht no se salga con la suya. Si para eso es necesario embargar, yo diría que no es necesario, porque embargando corremos el riesgo de paralizar los proyectos. Hay que mirar a Odebrecht con lupa. Y creo que usted no estaba de acuerdo tampoco con este listado largo que la Procuraduría
hecho sobre denunciar al señor Marcelo, o sea, a todas las personas que están fuera del Perú, que están procesadas allá. Quizás es una formalidad indispensable, pero es inútil, ¿no? Es decir, ya sabemos que Marcelo Odebrecht no va a venir a responderle al juez o al fiscal en el Perú, pero quizá es una formalidad para que abarquemos toda la investigación. Pero ha participado en 57 megaproyectos, Odebrecht como principal o como asociada. Ese es el listado que la Contraloría ha investigado, detectado. En realidad los megaproyectos vienen desde el 79. O sea, van a ser 40 años donde distintos gobiernos, incluida la etapa final del gobierno militar, están vinculados a Odebrecht. ¿Van a investigar a todos? No, aquí hay un tema del caso Lavallato. Nosotros estamos muy claros, ¿no? Si hay que investigar el periodo de Fujimori también se va a hacer. Pero lo que en este momento hay que compatibilizar, se trabaja sobre, las investigaciones se trabajan sobre determinados intervalos de tiempo. En este caso ha quedado determinado entre el 2005 al 2014. Y también tenemos un parámetro ya de referencia, de comparabilidad, que es el caso para establecer comparaciones, porque esto lo están trabajando en Brasil, en Estados Unidos, en Suiza, en Inglaterra, sobre ese escenario. Y nosotros sería muy ambicioso, sería para nosotros demasiado ambicioso pues tratar de cerrar todos los espacios, queremos hacerlo, pero eso también significa dilatar mucho cada uno de estos procesos, ¿no? Y eso es lo que no queremos también. Ahora, también quería, de congresista, dígale por favor, en portada, Canal 8. Gracias. Quería que nos aclare. Ayer desde ayer estuvimos con la congresista Glave y le preguntamos sobre usted. De hecho, ya ha salido usted en una entrevista extensa en El Comercio. Sí, pasamos a la cuarta noticia entonces. Y es que relacionado al tema del Lavallato. ok. Relacionado al tema del Lavallato. La congresista Glave, según lo que nos dio a entender, es que le había enviado o le va a enviar una carta notarial. No, ya se le envió, claro. Porque usted había dicho que el señor Gino Costa le había dicho que se había ya conversado previamente sobre quién tenía que estar encabezando la comisión Lavallato. Pero ahora en las declaraciones usted dice que se ratifica sus declaraciones, que no se va a rectificar sobre esto que Marisa Glave aparentemente ha dicho, que ella está preocupada por Susana Villarán. Entonces, ¿por cuál de los dos temas? ¿Por Susana Villarán o por la presidencia de Lavallato es que le han enviado una carta notarial? No, aquí hay varias cosas que se están enredando. El ovillo es muy fácil de desentrañarlo. Nosotros teníamos, hay que ser muy claro, teníamos la gran opción de presidir la comisión de Lavallato. Y éramos la única opción frente al fujimorismo. Después se nos ha indicado de que nosotros hemos querido votar por Fujimori y no es así. El tema es de que estábamos por un lado, pero lógicamente viene en ese momento nuestro cálculo político, todos sumamos en determinado momento y hacemos cálculos. Y en ese viene el señor Gino. Yo no tengo nada que conversar, por ejemplo, con la señora Marisa, porque Gino viene y me conversa, me dice, mira, hemos decidido votar apoyar a Vitocho. Por Vitocho. Y en todo caso le dije, ¿por qué? Y me dice, no, hemos conversado ya con Marisa. Sí, nada más. O sea, yo no tengo, es el dicho de él conmigo. Él es el único que podría decir que yo he mentido, de repente él me rectifica o reafirma lo que me ha dicho. Le han enviado una carta notarial. Ahora, la que me ha mandado es Marisa, que yo no tengo nada que contestarle porque ella está saliendo de contexto. Ahora, tampoco puede ser con Vitocho, porque Vitocho salió a otros medios diciendo de que él no sabe nada, que uno ha falseado la cosa. Yo nunca he conversado con Vitocho. Claro, solamente el gran beneficiario iba a ser Vitocho, pero él se fue por otra ruta, ¿no? Yo he conversado, simplemente conversamos con Gino. Ahora, ¿es malo conversar? No, digamos, no podemos decir que es malo conversar entre las bancadas. Es necesario, pues, para coincidir, pero yo tampoco podía renunciar a un derecho que me corresponde legítimamente. Ok, porque acá la pregunta era, Marisa Glave le ha pedido rectificarse por haber dicho que ella está preocupada por Susana Villarán en el contexto del caso Odebrecht. Ya, ahora, el otro tema. Mire, cuando los periodistas preguntan, me dicen, el caso de la señora Villarán, todo el mundo dice, porque nosotros venimos del sector de izquierda, ¿cierto? Y hablan de que, bueno, entonces cada periodista tiene su corazoncito también. Entonces comienza a preguntar por el lado de si vamos a investigar. Nosotros decimos, vamos a investigar desde la izquierda hasta la derecha y de la derecha hasta la izquierda.
y de arriba para abajo, etcétera. No vamos a exonerar a nadie de esta situación. Y ese es el tema de fondo. Como el satélite también. Lógico, submétrico. Ya, pero ¿le han enviado una carta notarial por cuál de los dos temas? Me han enviado por el caso de que, sí, el 7 de enero yo le he mentido, soy un mentiroso, me he hecho cuando ella no tiene nada que ver que ella no le consta que sea mentiroso ni que sea. Por lo de Gino Costa. Solamente había una conversación, el único que me puede decir que he mentido, que eso va a quedar indudable porque hoy día también Gino me trató de indicar que cómo es posible, pero la cosa no es ahí, sino que quedará entre los dos simplemente como una conversación, alguien falseó, pero lo que es un hecho real, que nosotros, por eso es que nunca hemos votado por alguna otra persona. Nosotros en primer lugar... Pero si fue elegido por unanimidad. Claro, por eso, entramos después, primero íbamos a elegir y ver era probable que o ganaba Vitocho por 4-3 o ganaba quien habla por 4-3. Era el tema de fondo. Pero cuando se vio de que era probable que ganáramos nosotros, entonces simplemente dijeron, vamos a una situación de consenso. Por eso es que no hubo votación, nos fuimos a una situación de consenso. Y en consenso ustedes saben que no es una cuestión cuantitativa, es una situación cualitativa, donde todos nos ponemos de acuerdo quién es el que mejor nos va a representar. Y la mayoría, o todos dijimos en ese momento, yo también tuve que aceptarlo, por el señor Álvarez. Pero eso es incuestionable. Lo que da la impresión es de que este problema concreto a propósito de la Comisión Lavajato no es sino un escenario más de una pugna y un choque, para utilizar la palabra que utilizaba usted, que existe entre la facción, recojo también una palabra utilizada por Marco Arana, de Nuevo Perú, y la de Tierra y Libertad dentro de la bancada del Frente Amplio. Se están librando batallas en distintos escenarios, pero la guerra es una sola. ¿Es eso lo que está ocurriendo? Usted lo ha sintetizado y bueno, tendríamos que aceptarlo, pero el tema es de que lamentablemente nosotros teníamos un vocero. Sí. Y eso es lo que le duele. Lamentablemente en este caso, teníamos un vocero. Tenemos un vocero que no defendió los intereses que nos correspondían a nosotros, porque un vocero, sabiendo que nosotros teníamos la mejor posibilidad, ha debido pues impulsar. ¿Se refiere usted a Marco Arana? No, Marco Arana estuvo en Cajamarca. La vocera alterna, claro. la que no... Sigue mandando... No, yo no estoy marcando. ¿Por qué, Verónica? Mandando. Tampoco mando. Tú me estás hablando que... Mandando indirecta, digo. Porque no dice Marisa Glave no hizo bien su trabajo, sino dice, bueno, nuestro... No, es que después han indicado por ahí también, ya no para no decir de quiénes, porque si no se van a sentir ofendidos, que Castro se opuso a... bueno, una cosa como que se opuso a la generación de otras alternativas. ¿Cuál era la otra alternativa? Sí, y dentro de mi bancada han estado hablando de eso, supuestamente, una bancada que se dice que nos respetan, que nos quieren mucho, pero parece que no es así. Pero usted ha hablado de que hay visiones en choque y pugna sobre el país al interior del Frente Amplio. En una entrevista en radio hoy día ha hablado de los hijos de Papito y de los caviaritos también, de manera que esto ya no es solamente una confrontación entre limeños y provincianos, ya no es un problema de dónde nacieron, sino cómo es la cuna donde nacieron, más o menos. Es decir, hay una observación de extracción social en el fondo cuando dice hijos de Papito, ¿no? ¿Es esa la naturaleza de la confrontación? No. Aquí hay dos visiones, y yo lo interpreto así. Sí. Claramente tenemos toda una argumentación teórica también al respecto. No hemos improvisado sobre esto, no es un tema nuevo tampoco. Aquí hay dos visiones del país que tenemos necesariamente que compartir. Una cosa es mirar desde Lima al Cerro San Cristóbal y otra cosa es del Cerro San Cristóbal hacia Lima, ¿no es cierto? De igual forma sucede con las provincias. Los Cerros San Cristóbal forman parte de Lima. Sí, pues los dos son de parte de Lima. Igual entonces, nosotros cuando somos dice Lima, por oposición a los Cerros San Cristóbal, se está refiriendo No, estamos hablando del cercado, llamémosle, aquí vemos hacia el cerro, y del cerro, usted se pone en el cerro, va a mirar diferente. Es lo mismo que sucede cuando le escucho a Verónica, por ejemplo, la he escuchado varias veces, y hablar que ella viene de Arequipa, o tiene sus... Sí, es cusqueña, ¿no? Cusqueña, no, hablabas tú de que tenías años pasados. Verónica con C. Verónica. Sí, Arequipa y Cajamarca. Claro, entonces muy brava, del norte y del sur. Esa es la visión que es diferente, ¿ah? Esas son visiones diferentes. Nosotros venimos del sur y tenemos una... Es por cuestiones geográficas, dice usted. No solamente por cuestiones geográficas, sino que hay un tratamiento diferenciado en torno a los problemas que cada uno tiene. En Lima creen ellos tener la razón y con justa razón también nosotros tenemos una cuestión que se nos tiene que respetar, y etcétera, etcétera. Y la empatía entre tagneños y arequipeños es más que centenaria. ¿Qué pasa de los que van un cariño especial más al sur entonces? Se van hasta Tacna. ¿Cuál es la visión de los tacneños entonces? Distinta a la de los arequipeños, distinta a la de los limeños y a la de los tumbesinos.
manera, no, yo creo que estamos en un momento, Verónica, en que se puede construir una visión común del país que queremos, ¿no? Yo no, me parece sorprendente que mi amigo Jorge, viniendo de la izquierda, asuma este lenguaje despectivo y se refiere a caviares. Caviaritos, caviaritos. Caviaritos, hijos de papitos también. No, es que hay algunos que también a nosotros en unas entrevistas nos dicen, ¿no? Y dice, pero usted también parece caviar. Bueno, mini caviar, le dije. Parezco mini caviar. ¿Cómo es? Porque usted definió caviar. ¿Qué es ser caviar, para saber? Caviar es un término, aquí cuando nosotros hablábamos de caviar se decía, porque ha dicho caviar, dice de que es fujimorista, porque eso lo dijo también Aldo Mariatti, que lo dijo la señora Hildebrand, etcétera. Y eso es falso, porque eso viene de una caracterización o una tipología de la política francesa. Y eso viene de los finales de los 70 y que se acentuó mucho más en los 80. Entonces, por favor, ilústrenos. Es digamos, personas digamos, acomodadas que juegan al izquierdismo y viven, pues, pero como... tienen consumos digamos, sofisticados y financiados por azul, ¿no? Así se origina, pero cuando lo trasladan al escenario peruano, es decir, izquierdista pituco. Eso es lo que ahora yo con toda simpatía me ofrezco a tomarme un café con Jorge para contarle cómo hemos aprendido en Peruanos por el Cambio a resolver los problemas internos. Porque a usted sin que medie el cardenal. Perdón, yo quería recordar al conversar Lombardi que a él lo pusieron en el grupo de los caviares dentro de la bancada de Peruanos por el Cambio, ¿se acuerda? Era usted con Alberto Belaunde y con Gino Costa. Sí. También, así que por ahí que también le agarra un poquito. Los Pepe Caviares. Los Pepe Caviares, así es. Así que sabe un poquito más por dónde va el tema, le puede ayudar, de repente con más razón. Verónica, algo que necesito para terminar de repente, creo que estamos en el último minuto. Yo quiero recoger lo que ha conversado aquí Guido, a quien le tengo mucho respeto también. ¿Qué es lo que sucede? Es cierto, tenemos que compatibilizar esas dos visiones que tenemos. Estamos en un choque permanente, por ejemplo, eso se ha reflejado en el presupuesto de la República, donde el 75% del presupuesto de la República es manejado desde acá de Lima. Nosotros que se van a transferir 5.000 millones de soles a gobiernos regionales y locales, aparte de los presupuestos. Es una lástima que, claro, en el periodismo nos gana y que no hayamos podido hablar un ratito de la delegación de facultades y de los secretos legislativos. Podemos hablar un rato. Hay una gran cantidad de cosas. Por supuesto que el Congreso está en todo su derecho y mañana se reunirá la Comisión de Constitución para hacerlo con el primer ministro, con Fernando Zavala y seguramente con el ministro de Economía y del Interior. No puedes dejar de reconocer que nosotros hemos labrado una lucha muy fuerte al interior del presupuesto, porque no es una bendición, no vino porque X o Y cosas. Ha sido una permanente lucha por ampliar el presupuesto a las regiones. Y en buena cuenta vienen esos 5.000 millones, pero también hay que entender que 5.000 millones son 1.500 millones de dólares, más o menos, mucho menos todavía que 1.500 millones de dólares, versus los 35.000 millones de dólares, 37.000 millones de dólares, que es el presupuesto de la República, ¿no? Entonces, pero esos 5.000 son un extra, no es el presupuesto total de la región. Entonces, perdóname, no confundir. Por eso, pero nosotros estamos en esa tarea, ¿no? Caviares o no caviares, la cosa es que vamos trabajando en esa dirección. Caviar o jurel es la otra. Claro, lo que no hay que hacer es dividir, creo yo. Porque el señor Arana, antes de que sea congresista, siempre de su Twitter decía, los limeños. Yo decía, pero no entiendo, ¿qué tiene contra los limeños? Y entonces ahora parece que hay algunos que están del grupo del señor Arana, que son ahí dos grupos, ¿no es cierto?, que también están entrando con eso. Entonces, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Lo que tenemos que hacer es dejar de ponernos las etiquetas. Somos uno solo, Perú, nada más, porque si empezamos con que los limeños, los tacneños, ¿no? Los pitucos, los no pitucos, pituco, misio, lo que fuera, igual vives acá, igual te roban, ¿no es cierto? Igual quieres que mejore el país, igual quieres tener plata en la billetera, si sea mucho o poquito, es lo mismo. Te entiendo, Verónica, el problema del Perú es la redistribución del ingreso nacional. Para que todos tengamos las mismas oportunidades, las mismas posibilidades, el hecho de fondo es redistribuir el ingreso nacional de una manera más apropiada, más proporcionada, de tal manera que todos en el último rincón del Perú tengamos las mismas posibilidades de ir creciendo tan igual como hace Lima. Todos porque hay una alta migración hacia Lima. ¿Y van a aceptar que el congresista Lombardi de repente sirva de mediador ahí o conversar? Porque, o sea, están obligados a seguir en la bancada,
los amigos fujimoristas les han quitado la posibilidad de poder dividirse, no van a poder hacer nada y van a internamente, probablemente, comenzar a jalarse, ¿no? Además, hoy día había una reunión, había el sector de Nuevo Perú, la fracción, había citado una reunión y ustedes no asistieron. No, ellos no son, pues. No, de la bancada de fuerza. Nosotros no nos prestamos. De la subbancada. Así es, de Frente Amplio. No podemos prestarnos a una tira de serie de jugarretas de ese tipo, ¿no? Yo particularmente me han defenestrado ya hace como una semana, ¿no es cierto? Casi caviares. Caviar, Pero nosotros no podemos estar en este juego permanente. No hace una semana ya me anunciaban mi destitución, han llamado a como 3 reuniones ya, hasta la fecha no se logran reunir, ni ellos. Entonces, la verdad que necesitamos, como dice Guido, entrar en una situación, armonizar nuestros criterios, no lo veo con compatibilizar. Ganas, porque utilizar la palabra jugarreta no abona, pues, no, en este ánimo de querer conversar o dialogar. Te nombramos de mediadora con Guido, no te preocupes. Ahí entramos, yo creo que Verónica solo lo puede hacer. A mí me gusta dividir, no pero solo para que se haga una idea de la magnitud que significan 5.000 millones. Una cifra similar, 4.800 millones, son los que se van a dedicar al proyecto Agua para Todos. Exactamente 1.280 proyectos que permitirán que más peruanos tengan agua. Eso está dentro del paquete. Seguramente vamos a tener oportunidad en los próximos días, mañana, luego de la primera sesión de la Comisión de Constitución sobre el tema, de seguir hablando de los decretos. Pero hay verdaderamente una voluntad política de cambiar el estado de cosas y de poner el Estado al servicio del ciudadano. Muy bien. Sigamos y transitemos ese camino que está mucho más agresivo. Hemos sido capaces, efectivamente, ¿sí? En una pequeña mini bancada constituida por los 3 tagneños que estamos en el, ¿Cuál es el tercero? Congreso. El tercero es Enrique Martorell de Tacna, de Fuerza Popular. De Fuerza Popular, sí. ¿Qué han conseguido? No hemos conseguido nada todavía, pero hemos conseguido ponernos de acuerdo. Los provincianos no cosas concretas, aún cuando coincidimos en que el tema del agua es crucial para Tacna como para el resto del país. En Tacna es más grave todavía. ¿Y ya han visto cómo van a hacer en la bancada de Frente Amplio? O sea, o en estos días están todavía un poco calientes. ¿Quiere ser mediadora? Es nuestro tema. Le gusta la ebullición, Pero han previsto que van, o sea, algo tienen que hacer. O sea, van a tener que estar con él todo el día. Ya, ¿qué vamos a hacer? No nos podemos separar, no nos podemos dividir. ¿Qué van a hacer? No, es de hecho que estamos esperando que las aguas se calmen, por supuesto, pero por eso decíamos que se calmen las aguas, lleguemos a una situación de tranquilidad. Una vez más, el día de hoy nos han querido defenestrar, no han podido hacerlo, y yo creo que es necesario ya ir reconociendo. Nosotros le hemos reconocido el espacio. Es primera comisión en la que estoy participando. Yo nunca he estado en las disputas de las otras comisiones ni nada por el estilo. Al contrario, nos tocó en esta, sino que esta ha sido bastante... Hace un mes nadie decía nada, pero ahora ha sido ya bastante, digamos, mediática y por lo tanto ya también quieren... No es bueno, así. Entonces a la espera de que se calmen las aguas, tenemos que ir hasta mañana. Les agradecemos. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos aquí en Portada mañana.